Estamos en temporada de langostas rojas Jumbo de Galápagos. El Dorado Restaurante. Familiares y corporativos. El Dorado Restaurante. Federico Páez, 14200 y Huanhuiltao. Para cuajar con equilibrio y con conocimiento de causa, un episodio fiscal muy significativo. A la final creo que tenemos esperanzas de que esto haya quedado resuelto con esta tercera intencionalidad o en esta tercera intencionalidad, un refresco contundente al enigma que nos privaba de atención a un montón de gente, porque la progresividad en las confusiones que allí se establecían por la falta de una acción aclaratoria o esclarecedora se sumaba día a día. El gobierno comienza prácticamente, como dice el diario El Expreso, a trazar la cancha en materia económica para el año 2020, para el próximo año. Y esto es bueno para el país. En esta semana han ocurrido dos hechos claves, o dos hechos clave, mejor registrado gramaticalmente. La aprobación del proyecto de ley de simplicidad tributaria por una parte y el envío de la nueva Proforma 2020 a la Asamblea. El presidente de la República, Lenín Moreno, tiene 30 días para vetar la ley aprobada por la Asamblea y 30 para que el Legislativo considere el veto del Ejecutivo en caso de que lo haya. ¿Cuál es su presupuesto, digamos, ya personal, no cuantitativo, sino de hechos que pueden suscitarse con la claridad que este momento ventajosamente embarga el escenario fiscal económico? A ver, yo creo que lo que vivimos anteayer, que se aprobó la ley esta de simplificación, fue bastante positivo. Finalmente el gobierno tuvo un éxito. ¿Acertó? Ok, acertó. Finalmente el gobierno tuvo un éxito legislativo. Los legisladores aceptaron la propuesta del gobierno. En gran parte, algo de recursos le va a dar, pero al menos, a ver, esto es importante porque es un poco también el símbolo, ¿no? A ver, el gobierno intentó tener más de 2.000 millones de dólares de ingresos o de ahorrarse 2.000 millones de dólares de gasto en octubre cuando quitó los subsidios. No le funcionó. Quiso hacer una serie de reformas importantes, profundas, las vendió pésimamente mal, pero pésimamente mal en la Asamblea Nacional. En octubre mismo, comienzos de noviembre. Y fracasó. Y fracasó feamente. Sí. Gonzalo, porque si usted manda una ley de 400 artículos a la Asamblea, tiene que mandar 400 expertos para que cada uno venda un artículo a los legisladores y les explique en detalle y por qué esa ley es buena y por qué el artículo así era conveniente. No lo hizo, vendió, pero qué mal vendido. El proyecto de ley fracasó. Entonces, el mundo y dos que tres expertos estaban preocupados. ¿Qué va a pasar con la economía ecuatoriana? A ver, el gobierno dice que evidentemente tiene mucha buena voluntad, deseo de avanzar en unas reformas importantes, claves, pero no logra avanzar. Aparentemente el gobierno sí cambió un poco su estrategia. Primero conversó un poco antes de lanzar la reforma, cosa muy, muy sensata y además diferente a lo que hubo en el pasado, porque la reforma, la desaparición de los subsidios fue lanzar la reforma sin haberlo conversado, convencido, nada. Los 400 artículos se lanzaron tampoco sin haberlo discutido o tratado de consensuar, nada. Entonces, finalmente el gobierno para esta sí parece que buscó consensos. Conversó antes de mandar la reforma. Correcto. Y fíjense, oh sorpresa, esta sí le aprueban. Entonces resulta que el diálogo, el consenso, el buscar la conversación ha sido útil. Estoy diciendo un poco en ironía, ¿no? Pero bueno, el gobierno logró que le aprueben esta ley y eso tiene un efecto inmediato. Vea, empezó a caer el riesgo país. Así, el rato que la ley se aprobó empezó a caer el riesgo país. Al día siguiente el Fondo Monetario Internacional dijo que estaba viendo con muy buenos ojos los eventos en el Ecuador, que estaba apoyando las reformas que el Ecuador quería implementar, y eso es una muy buena noticia. Vea, Gonzalo, hoy día yo le veo la dolarización hoy bastante mejor, bastante más sólida, bastante más segura. Convalidada.
que hace 2 días, así de sencillo. No es que hace 2 días le veía en peligro, ¿no? Pero hoy le veo mucho más sólida, mucho más confiable. Hay referentes para que se hayan optimizado los signos, digamos, no de una recuperación, sino de un acierto en el manejo de las cifras. A ver, lo que vemos ahorita es un de poco las más cifras por rescatarse, quiero decir. Sí. A ver, ahorita parece que este proyecto de ley habría que revisarle muy en detalle, no he tenido tiempo de meterme al detalle. Podría recaudarle unos $500 millones adicionales al gobierno, lo cual no está mal. Pero igual es solo un décimo, depende cómo le mides, entre un décimo y un veinteavo del hueco para el próximo año, ¿no? Entonces, el problema es enorme. Pero al menos se está solucionando un pedazo. Esto cambia completamente las perspectivas. Hasta hace 3 días no se había solucionado nada del problema. Ahora ya se solucionó algo, ya hay un camino, ya como que se destrabó el espacio de diálogo. Vea que estamos a un poquitito más de un año de elecciones y al final sí se aprobó un poco de impuestos adicionales, ¿no? Entonces resulta que los políticos ecuatorianos no han sido tan bloqueadores, no han sido tan miopes y los asambleístas aprobaron un par de impuestos adicionales. No es que nos están poniendo una carga tributaria enorme, pero hay un par de impuestos adicionales. Resulta que sí han sabido entender el rato que se les explica bien, pero obvio, lo que hay que hacer es explicar bien, pues así de sencillo. Si yo no explico, nadie me entiende, pues. Uno de los puntos... Yo lo veo con optimismo lo ocurrido en los últimos 2 días. Uno de los puntos, usted porque es un buen técnico y muy perseverante, no solamente en la superficialidad de los cambios, sino en el fondo de las cosas. Uno de los puntos álgidos en la nueva reforma tributaria tenía que ver con el pago de deudas del gobierno en bonos del Estado. Esta ley de simplicidad tributaria establecía el pago en papeles de gobiernos autónomos, descentralizados, proveedores y universidades por un monto equivalente al 5% del PIB, el Producto Interno. Durante las discusiones en el legislativo se decidió dejar el artículo, pero el monto a pagar por esa vía debe llegar al 3% del PIB. ¿Cómo es este cambio? No logro entenderlo. A ver, el gobierno tiene un montón de deudas, en buena parte heredadas del anterior, obligaciones que estaban ahí medio poco explícitas, heredadas del gobierno anterior. Por ejemplo, tiene esta famosa deuda con los jubilados de los profesores, ya que el gobierno anterior la contrajo, entre comillas, pero que nunca la formalizó. Entonces, tiene una serie de deudas y no tiene plata. ¿Qué puede hacer? Puede simplificarle un poco la vida a la gente a la que le debe plata entregándole un bono. Esa persona puede ir a la bolsa de valores y vender ese bono. Puede ser que le compre el BIES o puede ser que le compre cualquier institución privada que quiera un bono del Estado ecuatoriano. A mí me parece algo positivo que se simplifique este proceso, porque al final lo que va a hacer es formalizarse las deudas y algún rato se pagarán, pero al menos la persona a la que le debe usted $1 millón y que está ahogada porque $1 millón es un montón de plata y que está al borde de la quiebra, recibe eso, lo vende en la bolsa de valores y me invento, digamos que lo vende al 90% del valor. Tiene $900,000 y soluciona sus problemas. ¿Ya? Seguro. Entonces, es un avance grande para el Hay una simplificarle. certeza. Sí. Ahora, lo que yo entiendo del cambio en este artículo, y puede ser que esté equivocado, lo que yo entiendo es que se puso un límite más bajo, ¿no? Se dijo, ok, emitan bonos, pero no muchos. No me emitan, porque esto significaba que podría emitirse hasta $500 millones. Uh-huh. Y lo que están diciéndole es... No me emita tanto, emítame hasta $300 millones. Uh-huh. Tendría que, a ver, le insisto, otro punto positivo, le insisto, habría que ver los detalles específicos de cada cosa, pero no me parece mal ni lo que el gobierno propuso, ni lo que la Asamblea aprobó. Le va a dar un poco de agilidad al mercado, porque imagínese una empresa que está tan apretada porque le deben $1 millón, me invento, no recibe el millón, recibe 900,000, pero ya puede volver a funcionar, pues, puede volver a vender, a comprar, a emplear gente, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece... de lo que logro entender de este artículo, un avance pequeño dentro del inmenso camino que nos queda por caminar en el país hasta que logremos, Dios quiera, en un par de años o menos, solucionar los problemones que nos afectan. Se afirma la optimización, digamos, de este paquete de reflexiones con la monetización que se mantiene. No lo entiendo. En la nueva proforma del 2020,
El Ejecutivo mantiene su postura sobre la monetización de activos Ya. que busca dar como 2.000 millones al fisco en el año que viene y la misma cantidad en el 2021. Vamos sumando 4.000 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas justifica la expectativa mencionando que lo ampara la ley para incluir el rubro como ingreso permanente y además sostiene que todos los procesos están en una fase avanzada y esto Sí. llena de aliento a los técnicos del gobierno. A ver, monetización de activos, tratemos de traducirle eso a la ciudadanía, porque a mí me dicen monetización El líquido. de activos. Sí, a ver, Lo que van a cobrar. hacer lo que algo, van a hacer vender. algo con un bien que tiene el gobierno, una Exactamente. planta hidroeléctrica, una empresa que Van a tiene el hacer gobierno. dinero en Y efectivo. obtener dinero, lo cual, a ver, no es que me parezca la mejor idea del mundo. Porque, ¿Había otros mecanismos? sí, a ver, déjeme, voy un poquito más allá. Es como que usted, si es que uno simplifica esto en mal, es como que usted está mal y decide vender la casa para estar bien, entonces ya tiene plata. No es la idea. Pero más bien me parece que aquí sí ha habido bastante análisis y lo que más bien se está proponiendo es tratemos de optimizar y ver, cojamos una empresa, por ejemplo, la empresa de teléfonos, entreguémosle a un privado que la maneje mejor, que haga plata de ahí, que dé mejores servicios y que le pague algo al gobierno. Creo que la sociedad no sale ganando tanto por lo que le pagan al gobierno, sino por el tener mejores servicios. No solamente es la compra-venta, No, sino no. también Primero la que no es compra-venta, es concesión una o concesión. Exacto. otras figuras que Exacto. pasan de unas manos a otras, pasan Exacto. del Estado a manos privadas potencialmente. Pero la ganancia para el país Eso. es sobre todo que Eso se cuenta. lo maneje mejor. ¿Ya? Ok. Que se maneje mejor. Entonces, que tengamos una mejor empresa de teléfonos donde haya más plata para invertir y dar nuevos servicios. Y la maniobra, Yo qué sé, en buen va- sentido, es que se busca dinero y por esta vía se lo puede conseguir. Sí, pero yo creo que en este espacio la prioridad no debería ser buscar dinero. La prioridad debería ser hacer que el país gane con mejores servicios, mejor manejo, más inversión, que usted me invento una planta hidroeléctrica y construyan una al lado, yo qué sé, alguna cosa de esas que haga que el país tenga más servicios. Pero la medida solamente busca monetización. No creo, busca yo más efectivo. bien, no, yo creo que está buscando apoyarse en monetizar para obtener también eficiencias. Yo creo que ahí va a haber una ganancia para el país. ¿Por qué Me tiene parece un poquito, centradas esperanzas? sí, que pero es bueno en todo caso. yo creo que es positivo, pero no sería tan optimista en los montos, ¿ya? Ya. 4.000 millones en 2 años me parece un poquitín alto, por decirlo menos. Pero que algo habrá, y yo creo que puede haber ganancias importantes para la sociedad por tener, no sé, una mejor empresa de teléfonos, una serie de plantas hidroeléctricas mejor manejadas, quién sabe, no sé, se me ocurre una empresa de ferrocarriles Pero el mejor manejada, negocio no para tengo el idea. Estado es el ¿Sabe qué? monto de dinero que alcance. Sí, pero la mitad del negocio para el Estado es ese dinero y la otra mitad es ahorrarse las pérdidas. ¿Ya? También. Entonces, no es sonso, la idea no es Es sonsa. de ida y vuelta. Sí, es de ida y vuelta, y si además el país recibe mejores servicios, más inversión, etcétera, me parecería muy positivo. Pero manejémosle con pinzas a este tema, porque del dicho al hecho, en este caso, hay un montón de espacio. ¿Usted tiene esperanza en el petróleo, como tienen algunos otros analistas? ¿Esperanza en qué sentido? ¿De que, Sí, de que le va a salvar al finanzas. país después de haberle hecho daño 50 También años? mencionó que si hubiera mayores ingresos por la exportación de petróleo, que es otra de las grandes fuentes de rentabilidad para el Estado, estos ayudarían a reducir el déficit presupuestario. Obviamente, si hubiera más ingresos, habría menos déficit, pero eso es algo así como una de esas grandes obviedades. O sea, si hubiera más, habría más agua. Si hubiera más ingresos, habría menos déficit. Ya, Pero a ver, el petróleo no va a aumentar significativamente su producción, no se ve por ahí en el escenario un aumento importante escenario de nuevo precio. de- No se ve nada de eso. Desgraciadamente, si usted me pregunta si tengo esperanzas de que el petróleo nos solucione los problemas que tenemos el próximo año, no tengo esperanzas en el petróleo. ¿Usted Y tiene esperanzas en la metalúrgica, yo tengo esperanzas en el largo plazo recién. O sea, mis esperanzas están en en... minería? Pero yo En no tengo... minería en el largo plazo, a ver, quiere decir. Sí, pero mi punto es,
los problemas económicos del país no se van a solucionar en el 2020, No. no se van a solucionar en el 2021. Van a Yo me tornarse sentiría más álgidos. profundamente afortunado si se solucionan para el 2023, verá. Ya. En serio le digo. Yo creo que aquí hay que estar conscientes que no hay soluciones fáciles, que si es que por ahí viene alguien y nos ofrece una varita mágica y una solución mágica y nos dice, no, yo mañana, en 2 meses soluciono el problema económico del país, ¿sabe qué? Esa persona nos va a estar mintiendo. No puede estar el país tranquilo entonces. A ver, tranquilo sí, porque no se ve un colapso en el horizonte. No hay un escenario tipo No hay un Venezuela. crack, No. que como que se advierte inmediato. No. Tranquilo desde el punto de vista de que no hay un colapso en el horizonte, yo creo que sí. Podemos estar tranquilos. Tranquilos en el sentido de que vamos a tener una gran época de crecimiento y bonanza económica. No olvídese, ¿no? No, eso tampoco. Yo creo que podemos estar tranquilos en el sentido de que no nos viene un caos, pero sí tenemos que estar preocupados de que no hay una perspectiva de crecimiento. Lo que hay es un estancamiento. Entonces, eso me intranquiliza un poco a mí. Si existe esa palabra, me pone intranquilo porque cuando la gente vive en un país que no crece, que no avanza, se vuelve mal votante y acaba votando con el hígado, con el riñón, no sé con qué, Sí. pero con las iras, con la bilis. Y tenemos elecciones de aquí a un poco más de un año, cuando estemos cumpliendo 6 años de mal desempeño económico, Gonzalo. Las elecciones del 2021 van a ser a los 6 años de que empezó el mal desempeño económico. Entonces, a mí lo que me preocupa es un poco la reacción de la gente después de 6 años de estancamiento económico, de caída del empleo, de aumento del empleo no adecuado, de aumento de la pobreza. Oiga, lo de octubre es... Nos aguarda un escenario bastante facilista, populista, por decirlo de otra manera, en materia económica, con salvadores, No. con fórmulas que vengan y alienten, pero votaciones. Puede ser que vengan gentes que ofrezcan salvaciones. Exactamente, a eso me refiero. Pero usted tranquilo, no las van a cumplir. Que gente suya Lo único que nos queda es que en por la ahí... toma de decisiones. Lo único que nos queda es por ahí el milagro de que el precio del petróleo vuelva a los $100 o más arriba. Ese sí sería un milagro y ese sí nos solucionaría temporalmente Usted los centra problemas. la esperanza en el petróleo. No. Yo, la verdad, centro mi esperanza en que el país madure y entienda que para crecer en el largo plazo no es cuestión de sacarse la lotería y tener un petróleo caro, sino entender que tiene que enfocarse la producción Estas hacia crisis afuera. nos traen olas populistas, casi siempre. Sí, pero también nos traen Reflexiones. el poner los pies en la realidad. Ya. Porque vivimos 10 años de una ilusión de un petróleo espectacular a un precio espectacular, pero eso era un espejismo. Una crisis como la que estamos viviendo nos pone los pies en la realidad y nos dice, señores, ustedes en el fondo son un país pobre. Ay, pero durante 10 años nos creímos ricos. Bueno, pero para que estaban mal informados, no lo son. ¿Ya? Yo creo que estas crisis deberíamos aprovecharlas para entender que la realidad es que no somos un país rico y que somos un país pequeño que tiene que enfocar su producción hacia afuera y en base a eso seguir funcionando. Esa es la única manera. ¿Usted tiene otras alternativas de financiamiento en mente? No usted, sino el país. A ver, el gobierno tiene el reto enorme de bajar su déficit. Y el déficit se lo baja por 3 maneras. Bajando el gasto que le ha costado sangre, sudor y lágrimas al gobierno y ha bajado poco. El gasto, en parte porque la ley le impide bajarlo, ¿no? La ley le obliga a subir el gasto en salud, en educación, pero no le da plata para pagar esos gastos. La segunda manera de solucionar el déficit es subir ingresos, o sea, cobrar más impuestos. Y la tercera manera es bajar los subsidios de los combustibles. Entonces, no hay muchas magias en eso, ¿no? El gobierno tendrá que encontrar una mezcla de las 3 y la diferencia, lo que no logre pagar, tendrá que endeudarse, pues. ¿El mapa de acreedores va a crecer, cree usted? El mapa como variedad, no. Vamos a endeudarnos porque todavía no se logra frenar ese déficit inmenso. El país se va a endeudar el próximo año, lo cual es una pena, porque es pasarles otra vez un país endeudado a la siguiente generación, pero vamos a endeudarnos con los mismos de siempre. No vamos a encontrar ¿Qué nuevos reza esto, prestamistas. señor economista Albornoz? Organismos internacionales acreedores nuestros suman 2.687 mil millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional, le debemos al Fondo Monetario Internacional 1.407 millones de dólares. Y después de 3 años vamos a deber Al 4.000, FIDA. verá. El FIDA es un fondo de desarrollo alemán, francés, creo que francés. ¿Ya? El FIDA, pero es un fondo europeo.
Son 4 puntos, casi 5 de desembolsos. Luego tenemos créditos a proveedores. Luego tenemos gobiernos con convenios originales, bancos y bonos. Pero la situación del erario nacional no es así tan simple, ¿no? ¿Cómo le... Mira, le voy a resumir en una frase. A ver, En este mes de diciembre, el pobre ministro de Finanzas casi que le puedo garantizar que no va a dormir. Porque diciembre es un mes durísimo, este diciembre va a ser complicadísimo, cerrar diciembre va a ser complicadísimo, pagar todo lo que tiene que pagar el sector público en diciembre. Entonces, ¿cómo le resumo? Insomnio. Así le podría resumir, insomnio del ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas y toda la gente de tesorería del gobierno. es parte de su maldad cívica. Pongan el calificativo que quiera, pero ¿cómo le resumiría? Insomnio. Es un mes de insomnio y el próximo año va a ser un año de insomnio. O sea, muchas gracias por la entrevista. Oiga, Gonzalo, como Vicente, siempre, un honor estar aquí. Gracias. Buenos días. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad.